Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema que afecta a toda la población del planeta y que de una manera o de otra todos le damos importancia y asistimos a cambios importantes. Así que vamos a hablar de ello. Yo lo he titulado La importancia de la familia, aunque pensaba introducir algo de hogar también, pero creo que ya va incluido. Y ya antes de continuar, pues te presentamos a nuestros tertulianos. Generalmente tenemos tertulianos habituales porque ya están habituados al programa y porque además se defienden bien para ir despachando las materias que tratamos. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón, veterano en la familia, con experiencias familiares y por lo tanto capacitadísimo, aparte de que es un tema en el que él se mueve bien también. Bienvenido, Camilo. Muy bien, buenas noches. No sé si es... Ah, claro, era que lo tenía bajito. Bueno, te escuchaba bajito. Y tenemos también con nosotros a Flor Sánchez, y Flor es profe, yo le digo muchas veces nuestra profe de cabecera. Todos tenemos familia, Flor también, claro, pero además, como es profe, pues pasan por ella niños y adolescentes, así que es como si tuviese una familia muy extendida. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. También tenemos con nosotros, como una vez al mes, a Tomás Acuña, y Tomás Acuña es un modelo de familia porque es todavía poco mayor, la verdad, yo lo veo con frecuencia, y bueno, pues tiene hijos y tiene nietos, así Así que es, así es. buena La familia va experiencia. creciendo y además crecí en una familia grande también, o sea que tengo familia extendida y familia de origen, las dos cosas. Oye, Gracias. ya que has mencionado eso, ¿tú crees que crecer en una familia con muchos hermanos, como es tu caso, eh, estimula más en cuanto a la formación de la familia? Bueno, para contestar eso con todo rigor habría que vivir en las dos opciones, ¿no? Y eso no es posible. Yo solo he vivido en una de las dos opciones, entonces tampoco puedo dogmatizar, pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que vivir en una familia grande, pues hace más grandes las dificultades y las ventajas, las dos cosas. Y por tanto, quizás ayuda más a apreciar la familia, puede ser. Pero como digo, solo he vivido en una de las dos opciones. Eso es una contestación sabia, guardando la ropa. Lourdes en este caso es abuela ya también
y por lo tanto ya tiene una experiencia a 3 niveles, a nivel de soltera, a nivel de madre y ahora a nivel de abuela. Bienvenida, Pues Lourdes. sí, hola. Gracias, Daniel. Yo en familia pequeñita, Bueno, bueno, ya tienes los 3 grados. ya tengo, sí. Y yo Tremendo. esperaba otro tertuliano, pero si aparece por ahí, pues le decimos un hola entusiasta porque también me gusta tenerlo con nosotros. Así que, por lo tanto, vamos adelante y ya sabéis que después de los saludos, que son imprescindibles, porque esto es una tertulia, pues empezamos con el aperitivo. Es como si nos reuniésemos a tomar el vermú por la mañana, que es lo más típico, pero nosotros lo hacemos a esta hora y el aperitivo para nosotros son unas pizcas de buena música. Sazonamos la tertulia con 3 de ellas. Las llamamos pizcas de adobo musical. Ya sabéis que la música crea ambiente, así que por ahí va la cosa. En este caso, en el día de hoy, serán fragmentos de la famosa Sinfonía número 9 en mi menor, llamada Del Nuevo Mundo, del checo Antonín Dvořák. Y serán interpretados, otro asunto interesante, por la Orquesta Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia. No es la segunda orquesta, es la orquesta de los más jóvenes que funciona magníficamente. Está dirigida en este caso por José Miguel Pérez Sierra, un director consolidado ya en España. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata del comienzo del primer movimiento, adagio, es decir, más bien lento, de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, interpretada por la Orquesta Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por José Miguel Pérez Sierra. Escuchemos con atención porque es un comienzo bonito, son 2 minutos, pero claro, podríamos poner más, pero entonces teníamos que quedar calladitos. Así que escuchemos este primer movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo. Bien, pues después de paladear esta primera pizca de adobo musical, digamos de crear ambiente para nuestra tertulia, vamos ya con el tema de la tertulia del cuarto de atrás de hoy. Repito lo que dije al principio, importancia de la familia. Y voy a haceros una primera pregunta que espero que despeje lo básico. Y lo básico, estoy dándole entrada a mi siguiente tertuliano, que no estaba viendo el aviso, así que está entrando en este momento. Y vamos a saludarlo porque
el que llega al cuarto de atrás, naturalmente que hay que saludarlo y en este caso el saludo es inmediato. Bienvenido, Pedro. Buenas noches, gracias. Perdona la tardanza. Siento que te tenía la puerta cerrada y me enteré ahora que dije, a ver qué pasa. Y vi por ahí que estabas entrando. Bienvenido. Bueno, Gracias. recibimos a Pedro Crenes, algunos ya le conocéis. Él es escritor y además funciona. O sea, no solo dice, soy escritor, sino que además funciona y ya se ha llevado unos cuantos premios y el respeto y el aprecio de colegas que se dedican a la escritura. Además es internacional porque por cosas de la vida de padre español nació en Panamá. No sé cómo anda la cosa ahora con Panamá, pero no vamos a hablar de política, que no entra en nuestro juego. Y desde allí, pues, por lo que sea, se vino a España y lleva ya casi toda su vida en España. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues vamos allá entonces con nuestra materia. Mejor continuamos. Iba a haceros una pregunta, pero llamó Pedro a la puerta y le hemos dado entrada. Una pregunta que a lo mejor parece, vamos, de peón caminero, que me perdonen los peones camineros, parece elemental. ¿Por qué es importante la familia? Tomás, ya que te hablé más contigo en particular de la familia, pues mira, tú ya puedes ser el primero. ¿Por qué crees tú que es importante la familia? Bueno, porque el ser humano ha sido diseñado para desarrollarse en ese entorno durante los primeros años de su vida. Y yo creo que no es importante, es imprescindible. O sea, las personas que no tienen ese ámbito protector que garantiza su provisión, su protección, el compromiso con su bienestar, tienen más difícil desarrollarse de forma correcta. Y de esto nos hablan pues, los psicólogos y los médicos y nos explican el porqué. El caso es que el ser humano ha sido diseñado así, ha sido diseñado para nacer en un entorno donde tiene protección, provisión y compromiso con su bienestar asegurado, garantizado. Cuando eso no es así, el desarrollo es más complicado, no es imposible, por supuesto, pero es más difícil, es más traumático, deja huellas, y esto es como hemos sido creados, como hemos sido diseñados. Por tanto, podemos nosotros inventar otras realidades, pero no podemos ir contra lo que somos. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu posición en eso? ¿Por qué es importante la familia? A lo mejor hay algún aspecto que tú has brujuleado más por ahí. Pues la familia es fundamental también porque es el primer, por decirlo así, el primer campo de juegos donde se forman las personas, ¿no? Los primeros conflictos nacen dentro de la familia y uno aprende de alguna forma, a trabajar con el mundo desde la perspectiva de la que te da la familia, ¿no? Eh, y esto es demostrable, ¿no? Tal y como nos va a nosotros en la familia, como nos relacionamos con nuestros hermanos mayores o menores, cómo nos relacionamos con nuestros padres, con nuestros abuelos más arriba, ¿no? Dónde hemos nacido dentro de nuestra familia, si somos hijos únicos, o si somos el de en medio, o si somos de una familia numerosa. Todas esas cosas nos marcan. Entonces yo creo que ese primer campo de trabajo, el primer campo de juego donde nos vamos desarrollando es fundamental. Y como decía Tomás, podemos inventarnos otra cosa y decir que no y que bueno, que vamos a hacer una tribu o que cada uno solo es una familia por sí mismo. No, no, necesitamos el grupo, ¿no? Y fijaros, la Trinidad es un grupo, por decirlo así, son más de uno, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, creo que la familia nos va imbricando por ahí, ¿no? Porque es allí la primera vez donde podemos saltar y relacionarnos con otros y cuando salimos al mundo, pues tener alguna experiencia. Gracias. Flor, tú que además de profe eres psicóloga y también tienes familia, claro. ¿Tú crees que la importancia de la familia cuando funciona bien condiciona después la vida? Hombre, por supuesto, por supuesto. El desarrollo, mira, no solamente el desarrollo psicológico, emocional, desde los niños pequeñitos de todo, desde bebés prácticamente, es importante,
y se desarrolla en la familia, no solamente esos aspectos, sino el aspecto físico. Hay estudios científicos que muestran cómo el desarrollo del cerebro a nivel neuronal se desarrolla mejor cuando un niño está en contacto con sus progenitores, cuando recibe afecto, cuando recibe esa comunicación social, esa comunicación afectiva con sus padres, y es de esa manera cómo se va a desarrollar de forma adecuada. Sin eso, lo que va a ocurrir es que primero el desarrollo neuronal no va a ser adecuado, va a haber problemas no solo psicológicos, emocionales, afectivos, de todo tipo, e incluso de desarrollo físico. Lourdes, tú que has vivido en un entorno donde has conocido muchos desastres familiares, ¿es posible reconducir un desastre familiar? Sí, la verdad es que es posible y veo que cada vez es más necesario porque las familias ahora mismo están sufriendo una crisis tremenda. Y la verdad es que además, cuando yo he vivido en un lugar donde hemos compartido muchas familias juntas, hemos aprendido tanto los unos de los otros. Y es cierto que la familia, como se decía antes, la familia es la base fundamental de la sociedad, pero fíjate que en ella aprendemos tantas cosas que después nos van a servir para muchas funciones en la vida que hacemos cotidiana, en el trabajo, en las relaciones con otras personas. Y cuando te puedes relacionar con más familias, puedes ver que hay riqueza, aunque las personas tengan diferentes formas de pensar, de relacionarse, de hablarse, de diferente educación los unos de los otros, hayan vivido en entornos totalmente diferentes, pero es una riqueza ver a las familias y poder coger cosas, aprender cosas los unos de los otros. Y es tremendo y muy, muy triste ver cómo ahora está en peligro esa imagen tan bonita de la familia. Camilo, ya que enlazando con Lourdes, ¿por qué crees tú que se ha llegado a esta situación en la cual se oyen muchas voces hablando despectivamente de la familia tradicional? ¿Por qué crees tú que se ha producido ese cambio? Bueno, obedece a un plan diseñado en contra de la familia, eso está muy claro y está bastante probado, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, tenemos 16 tipos de familia contemplados. Sin ánimo de meterme en política, lo que sí tengo que decir es que esto está diseñado para diluir la familia, en cierta manera, ¿no? Y no deja de ser un ataque muy fuerte contra ellos, ¿no? La familia que Dios ha creado y que ha diseñado y que es la que funciona es un hombre, una mujer, un padre, una madre, sus hijos. Y eso, ahí el niño, en medio de ese seno familiar, va a crecer feliz y va a crecer con desarrollo neuronal, como decía Flor. Hay un estudio antiguo que se descubrió porque en épocas pasadas, en épocas antiguas, cuando los niños eran abandonados, porque había mucho nacimiento fuera del matrimonio, pues en conventos de monjitas, por ejemplo, tenían unas entradas donde la madre podía dejar allí abandonado su bebé, abandonado, se escapaba, y entonces aquellos niños eran cuidados, ¿no? El índice de mortalidad era altísimo. Y después cuando los médicos y los científicos, con los métodos que había en aquel entonces, empezaron a estudiarlo, se dieron cuenta que el problema era la falta de contacto humano con la piel de los niños, ¿no? Y el primer trabajo que les dio resultados es que descubrieron que aquel niño que era acariciado, que una mano humana pasaba su piel suavemente y la acariciaba,
ese niño, las probabilidades de vida eran mucho más grandes, ¿no? El diseño de Dios es perfecto, es maravilloso, ¿no? Pero el diseño antidios que existe hoy por el mundo adelante, pues desgraciadamente, y esas élites, voy a decir satánicas, no voy a andar con pañitos calientes, quieren por todos los medios, evidentemente, destruir la familia, por eso estos 16 modelos aquí en este país, o el ataque a las familias numerosas. Ya no se puede contemplar. Yo formo parte de una familia numerosa, por lo que vi también Tomás también, etcétera. Era normal y éramos familias felices y éramos la base de la sociedad, el fundamento. Un diseño creado por Dios que funcionaba. Esta desestructuración de la sociedad, evidentemente, las élites malas saben muy bien que destruyendo el hogar, destruyendo la familia, destruyes todo. Todo el diseño de Dios y toda la sociedad tal como está formada, ¿no? No quiero explayarme más, pero bueno, creo que ahí lo dejo, ¿no? Tomás, si te preguntaran un valor, es decir, un valor destacado de la familia, uno, ¿cuál dirías tú que es y por qué? No lo dudo, compromiso. O sea, yo creo que el valor de la familia es el compromiso, compromiso de los cónyuges el uno con el otro para hacer un proyecto de alcance hasta el final y compromiso de los dos con los hijos. Eso es algo que los hijos perciben. Perciben el compromiso de sus padres, el uno con el otro, y el compromiso de sus padres con ellos, con él, con ese hijo, que de esa manera, percibiendo el compromiso, se siente protegido y puede sentirse feliz. Cuando un niño no siente que alguien está comprometido con su bienestar, siente que no tiene garantizado su bienestar y por tanto no puede desarrollarse con tranquilidad, no puede ser feliz cuando nadie se compromete con su bienestar. Por tanto, el compromiso, sin duda ninguna, es el valor o uno de los valores centrales de la familia. Compromiso de los padres, el uno con el otro, en un proyecto perenne para siempre, y compromiso de los padres con los hijos, y compromiso al fin y al cabo de todos los integrantes de la familia unos con los otros. Ujú. Pedro, si tuvieras que decir que ese es el primero, el primer valor de la familia, ¿cuál sería para ti el segundo? El segundo para mí es la compasión. Es decir, y lo explico. Una vez como Tomás dice, el compromiso lo adquirimos, debemos exportarlo como familias cristianas, ¿no? Mirar a nuestro alrededor y mirar con compasión a familias que se están desestructurando, chicos que no tienen ese cariño, esa certeza de compromiso con ellos, que nuestros hijos sean capaces de salir a la calle y, por un lado, valorar el compromiso que sus padres tienen con ellos y ellos ser capaces de reproducirlo de alguna forma, porque también es reproducir la mirada compasiva de Dios, ¿no? O sea, yo creo que yo exportaría inmediatamente el compromiso, como dice Tomás, a otras familias, ¿no? Teniendo esa compasión por otro y mirando con detenimiento que esto es lo que está pasando. Faltan familias, faltan compromiso y que debemos hacerlo saber constantemente con nuestra actitud pasiva en el sentido de, bueno, yo estoy comprometido, pero en cuanto pueda comprometerme con otros y multiplicar este impulso, pues lo haremos, ¿no? Flor, en el ámbito en el que tú trabajas y dados tus experiencias y tu conocimiento de psicología, ¿se nota mucho cómo es la vida de las familias en el trato con los alumnos? Bueno, yo personalmente, como no soy una tutora que tiene más relación con las familias, lo que tengo es más relación con los niños. Ujú. Pero sí se nota aquellos niños que sus familias están muy pendientes de ellos, que el círculo familiar pues tiene un funcionamiento más normalizado, ¿no? Más normal, entendiendo por normal una familia pues tradicional, donde el padre y la madre están presentes y donde los hijos se desarrollan con normalidad, ¿no? Y Ujú. entonces sí se nota eso de otro tipo de chicos, que también los tengo y por desgracia bastantes. Bueno, yo personalmente no tantos, pero en los colegios donde estoy sí que hay muchos
pues que están algunos en centros de acogida, porque pues sus familias son familias con muchísimos problemas de todo tipo, además. Y entonces, pues ya bastante pequeñitos, porque algunos son muy pequeños, ya no están dentro del núcleo familiar, sino están apartados. Y ya les notas cosas, les notas emocionalmente, son inestables. Y yo lo decía el otro día, porque hablamos también un poquito de esto, que yo lo que noto más es tristeza en esos niños, la tristeza, que me llama muchísimo la atención. Y te voy a contestar, aunque no me lo preguntaste, que yo un valor que veo dentro de las familias, y siempre partiendo de la base de que hablo de familias tradicionales, es el amor incondicional. Amor incondicional. Dentro de las familias, las personas se pueden desarrollar sean como sean, que las madres y los padres van a querer a sus hijos sean como sean y los van a aceptar sean como sean. Eso no quiere decir que no los corrijan, que no los intenten guiar y corregir, ¿no? Pero si cometen errores, los van a amar igual y eso es importantísimo para mí. Lourdes, tú que también tienes la experiencia ampliada, dada tu vida anterior y tu vida presente, ¿tú añadirías otro valor que crees importante en la familia? Hemos hablado de compromiso, de compasión y transmisión de los valores, y Flor hablaba ahora de amor, que se sepa que está ahí y que se cuenta con él. ¿Tú añadirías algún otro valor? Comunicación. Y te voy a hablar de comunicación. Fíjate, cuando yo era pequeña nos faltaba comunicación con los padres porque en aquel entonces los padres no se sentaban a hablar con sus hijos. Yo recuerdo a mi padre trabajando muchísimo y peleando mucho por sacar a la familia adelante. Era minero y entonces, por lo tanto, todo su anhelo y todo su deseo era darnos a nosotras, a mi hermana y a mí, lo mejor de lo mejor. Entonces, se esforzaba mucho por trabajar, pero tenía muy pocas horas para estar con nosotras y el rato que estaba con nosotras el hombre no tenía ganas de hablar. Y después, aparte de que venía de una familia numerosa, pero que se había criado él y sus hermanos solamente con su madre, porque su padre se había marchado, los había dejado. Entonces, todas esas cosas marcaron un carácter en él que era un hombre muy para adentro. Y después mi madre, pues aunque no era así, pero aprendió a ser para adentro como él. Como él no se comunicaba, pues ella tampoco. Entonces nosotras estábamos allí en el medio y no había comunicación. Esa era una falta de comunicación. Ahora veo otra falta de comunicación diferente. Han cambiado las tornas. Ahora la gente tiene mucho más mundo, está mucho más preparada y sin embargo los hijos siguen viviendo con falta de comunicarse con los padres. Los padres viven en su trabajo, en su mundo, en preparar unas buenas vacaciones, en preparar esto y aquello, en dar cosas materiales, pero el sentarse con los hijos, hablar con ellos, hablar de cosas de la familia, de las inquietudes que tienen los hijos, de los deseos y de las experiencias de los padres, todas esas cosas que enriquecen tanto, no las hay. Entonces creo que la comunicación es muy importante y muy necesaria. Bueno, me parece muy valiosa tu aportación, Lourdes, porque son cosas que a veces pasan desapercibidas. Camilo, yo te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir que pienses si hay algún otro valor de la familia que no se ha mencionado. Se ha mencionado compromiso, se ha mencionado compasión, fue la palabra que utilizó Pedro, amor incondicional, que salió a continuación por parte de Flor, y comunicación, que nos apuntó Lourdes.
me gustaría que tú presentaras otro valor que tú has visto, pero espérate un momento que vamos a hacer una paradita. No, perdona, pero vamos a hacer una paradita para entregar la segunda pizca de adobo musical, porque si no se juntan las dos últimas y estéticamente no queda bien. Es solamente por eso. Pero tú trabaja el tema que así tienes. Es que tenía la bala ya preparada. Bueno, pues apúntale en un papelillo. Entonces, vamos allá. Hacemos un alto en nuestra conversación, en nuestra charla, y vamos a escuchar el segundo tema musical, la segunda pizca de adobo musical. Se trata del comienzo del tercer movimiento, Molto Vivace, de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, que es interpretada por la Orquesta Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por José Miguel Pérez Sierra. Es decir, son eh, chicos más jóvenes, chicos y chicas, de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que es la primera orquesta, y ahora esta otra que no es la segunda, es la joven solamente. Escuchemos. Bien, pues después de escuchar este tema, que al escucharlo, por lo menos yo, no pienso en chavales que están formando parte de una orquesta, parecen ya músicos consolidados. Me ha encantado. Camilo, tu valor. Bueno, creo que hay un valor importantísimo que nos ha mencionado así mucho, que para mí es el orden y, y la formación disciplinaria, digamos, que es súper necesario, ¿no? El libro de Proverbios abunda en esas recomendaciones de que el niño tiene que ser disciplinado, si no acabará avergonzando a sus padres, ¿no? Y tiene que haber un orden jerárquico. El padre tiene que ser cabeza de familia, ejercer de cabeza de familia, evidentemente dar amor y que sepan los hijos que ellos son amados. Yo cuando discipliné a mis hijos siempre tuve cuidado de decirle cada noche
cuando me despedía de ellos, de que su padre les quería, ¿no? Que les amaba, ¿no? Pero eso no quitaba que tuviera que reprenderlos o incluso, esto ya es un delito hoy en día, en el caso de lo mío ya prescribió, pues si te necesitaban una nalgada del niño, pues se le daba una nalgada. Y eso para mí es fundamental en la autoestima del hijo, ¿no? Si no hay autoestima por medio de la disciplina, lo que acaba siendo es un niño que no soporta la adversidad y acaba rebotándose contra todo, ser violento y acaba siendo una desgracia para la sociedad, ¿no? Y eso, desgraciadamente, también los gobiernos han redundado en ir en contra de los consejos divinos y darle toda la libertad a los niños y explicarle que denunciaran a sus papás, como casi le dijera una palabra más alta que otra. Y lo que hemos hecho con eso es crear una sociedad enfermiza. Estamos viendo todos los días en las noticias cómo críos son capaces, siendo casi adolescentes, algunos no llegan ni adolescentes, son capaces de robar y de matar, ¿no? Cuando hace muchos años eso era impensable en nuestra sociedad. Y eso es fundamental y es algo que no se legisla tampoco a favor de eso, sino en contra, desgraciadamente. Flor, aunque le den la razón a Camilo, psicológicamente eso se analiza así, aparece así, lo de la disciplina. Psicológicamente lo que se manifiesta es que los niños necesitan límites. Los límites son importantes. Que aprendan a decir que no es fundamental. Y eso solo lo aprenden cuando uno en el devenir diario también les dice que no y no les da todo lo que los niños quieren. Y eso es enseñar, disciplinar y educar. Y eso sí que lo contempla la psicología. La psicología, cuando se habla de autoestima, cuando se habla de que por qué los niños, por ejemplo, son tan manipulables o por qué sufren pues, ciertos abusos, pues normalmente es porque no han tenido en su casa unos límites bien definidos, una enseñanza que diga en esto sí, esto no. Y fíjate que esto es importantísimo. Y sí se estudia esto mucho. ¿Y el castigo? Y el castigo siempre en el momento, bueno, te digo las pautas, ¿no? Que se dice. Siempre es acorde tiene que ser siempre acorde. No puede ser desproporcionado. Tiene que ser siempre acorde con la falta, en el momento, con afecto y bien gestionado. O sea, no de repente te dejo pasar muchas cosas y de repente haces algo que igual no tiene ni la gravedad de varias cosas que hiciste antes y ahora te doy un castigo desproporcionado. Pero sí tiene que haberlo, tiene que haber Claro, y corrección. conociendo muy bien el niño porque se le castiga. Claro, por supuesto. Que entienda que ese castigo es por aquello que hizo mal, ¿no? Claro. Muy bien, pues Tomás, te toca entrar de nuevo en el juego porque estamos casi a punto de ir a la segunda parte del programa, pero siempre quedan cosas que merece la pena hablar de ellas. Y esas cosas son, por ejemplo, es importante la transmisión. Creo que es un poco por ahí por donde iba Pedro. Es importante la transmisión de una forma de contemplar la vida, de una forma de enfrentar la vida por parte de los padres a los hijos o de los abuelos también. ¿Tú crees que eso es importante, que marca la vida de los hijos y de los nietos? Por supuesto, es imprescindible transmitir valores y transmitir conceptos morales y transmitir verdades espirituales. Pero además, yo creo que esa transmisión tiene que ser una transmisión razonada y demostrada. Es decir, un niño no se traga todo lo que le contamos. Un niño tiene que verlo funcionando. Entonces, cuando uno transmite valores y además los pone en funcionamiento y el niño ve que esos valores funcionan, los adopta porque dice, es que yo lo vi en mi casa, funcionaba.
Entonces, esa es la manera de transmitir valores. No simplemente, digamos, contar un rollo sobre determinada visión que yo tengo de la vida, sino demostrar de forma práctica cada día cómo determinados valores y determinadas realidades espirituales funcionan en nuestra familia. Y los disfrutamos y nos hacen bien. Y por eso el niño los adoptará, sin duda ninguna, cuando sea mayor, porque los ve funcionando. Ujú. Pedro, eso tenía, ya que te mencioné, ¿eso tenía algo que ver con lo que tú planteabas al principio? Bueno, es un paso más. Lo que decía Tomás era, y siguiendo con lo que dice Tomás, es una transmisión de valores dentro de nuestra familia. Y una vez que tenemos estos valores razonados, aplicados, entendidos, entonces compartirlo con otras familias, ¿no? Fuera. Y creo que eso también da mucha seguridad a los hijos, ¿no? De ver, y sumando lo que decía Tomás también, eh, eh, posiblemente estamos transmitiendo a los hijos, sobre todo en temas espirituales y en temas de la iglesia, una falta de coherencia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una especie de cara cuando vamos a la iglesia, pero después en casa las cosas no funcionan. Entonces, claro, no debemos asombrarnos después que un chaval con 15 años, 18 años, 20 años, pues no quiera saber nada de la religión de sus padres. Pero si estamos transmitiéndoles una relación en donde sabemos que somos personas que somos pecadores, que estamos en un proceso de santificación, que estamos caminando, estamos siendo edificados por el Señor, y ellos ven nuestras caídas y nuestro levantarnos, y les pedimos disculpas a ellos, les hacemos ver que las incoherencias hay veces que forman parte de nuestra caída, de nuestra naturaleza pecaminosa. Creo que eso es fundamental para que los hijos vean, como decía Tomás, la vida espiritual práctica. Es decir, pasan estas cosas, y como Dios no nos engaña, nosotros no engañemos a nuestros hijos para que cuando ellos vayan a la calle no se sientan engañados. Pues no, es que ves, es que tu Dios no funciona. No, sí funciona. Nuestro Dios contesta las oraciones, y contesta sí y contesta no también. Y aunque parezca que no ocurre nada alrededor, nuestro Dios es soberano y sigue funcionando. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Y por eso decía que la mirada está fuera de la familia, como agentes todo en familia, tengamos la edad que tengamos, de exportar el modelo de Dios, ¿no? A otras familias, ¿no? A estos niños que se sienten poco queridos. Y yo vengo de una familia desestructurada, encontrarme con una familia con valores espirituales que te hacen creer una vez más en que la familia funciona, en que Dios funciona, creo que te ayuda a recuperarte, como decía Flor también, ¿no? Hay una cuestión que socialmente se maneja bastante y a veces se nos cuela. ¿Qué importancia tiene en la familia introducir las mentiras piadosas? Tomás, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, como decíamos hace un ratito, los niños, los hijos, son muy perspicaces y a veces perciben más de lo que nosotros creemos. Y la mentira es mentira. Por tanto, las mentiras piadosas hay que tener mucho cuidado con ellas y evitarlas, sin más. Es decir, no hay mentiras piadosas y mentiras no piadosas. A los niños hay que contarles la verdad, evidentemente adaptado a su edad, a su capacidad de entender, pero la mentira nunca es buena para nada. La mentira nunca es buena en la educación ni fuera de la educación, porque es complicado enseñar a un niño que no mienta si percibe que de vez en cuando sobre determinados asuntos se les cuentan mentiras, que se dan cuenta, sin duda ninguna. Pedro, ¿tú crees que los niños perciben fácilmente la injusticia de los padres en el trato? Sí, sí, sí lo perciben muy bien. Yo tengo recuerdo de mis hijas, de mi hija mayor, algo que ella no había hecho, yo me empeñé que sí, y me acuerdo que sí, la mandé a su habitación, y cuando fui a verla, ella estaba sentada en una sillita con los brazos cruzados en el pecho, diciendo, yo no fui yo. Y me di cuenta que estaba siendo tan sincera, que de verdad que fui injusto con ella, me disculpé, porque yo pensaba que sí, pero ella estaba tan cargada de razón. Entonces yo creo que sí, que los niños perciben las injusticias, ¿no? Y, y tienen esa primera reacción, creo yo, en este caso, que bueno, no es el caso de mi hija, pero le pasa a todos los niños, ¿no? Que cuando la perciben, si se corrigen, pueden recibir una buena lección de sus padres, de cómo son los padres, cómo deben ser los buenos padres, cómo deben ser ellos después con los demás.
si te equivocas, pide disculpas, ¿no? Pero si avasallas ese sentimiento de justicia y lo aplastas, lo que estamos creando son personas que van a ser personas muy injustas y que se levantarán también en un sentido con un rencor contra Dios cuando el Padre diga, oye, esto es justo, esto no es justo, ¿no? Y estamos creando rebeldes, ¿no? O sea, yo creo que los niños tienen que ser muy a flor de piel y podemos abusar de ellos en ese sentido afectivo si no estamos pendientes de ellos, ¿no? Flor, abundando en esto, ya que en tu ámbito tú tienes muchas veces que ordenar cosas. Entonces, ¿tú percibes bastante esto de que perciben la injusticia o es que a veces se fabrican ellos lo de injusto? Bueno, yo creo que yo estaba pensando cuando estaba Pedro y cuando estaba Tomás hablando de este tema, que ellos perciben bastante más de lo que nosotros creemos. Pero su visión de la injusticia también tiene que ver con el egoísmo y con el egocentrismo. No nos podemos olvidar que los niños pequeños, que son muy egocéntricos y que hay que estar corrigiéndoles, pues simplemente fíjate, te pongo un ejemplo muy sencillo, incluso para compartir un juguete con otro niño. Entonces, su sentido de la injusticia puede estar también bastante tergiversado con la visión que tienen individualista y egocentrista, pero sí que la perciben. Obviamente, sí que perciben, por ejemplo, si los tratas distinto, porque a él sí, porque a mí no, porque él le haces así y a mí no me haces esto. Obviamente sí que lo perciben y mucho. Es fundamental el ser modelo y es fundamental, no yo ya no digo mentir, sino que además también digo no evadir preguntas difíciles, no evadirlas, contestarlas, contestarlas de forma adecuada, obviamente. Hay cosas que no se pueden contestar a un niño de 4 años, de 5 años, como si fuera un adulto, obviamente. Pero sí que se pueden contestar. Creo que no hay que evadir preguntas. Porque si no se las contestamos nosotros, van a buscar las respuestas en otros sitios. Entonces hay que intentar contestarles. Y por supuesto, pues ellos tendrán que entender que su visión de la injusticia o de la justicia que debe ser no siempre está correcta. Lourdes, hay casos en los cuales ante una situación, en vez de alguna manera castigar, yo estoy totalmente convencido de que el castigo es necesario, cuando es necesario, claro, pero hay ocasiones en las que se impone la tolerancia, Lourdes. Bueno, el problema está en una cosa, en que a los padres no nos dan un manual de instrucciones de cómo tenemos que tratar a los hijos y además teniendo en cuenta que los hijos no son todos iguales. Cada hijo tiene un carácter, una manera de ser, una forma de comportarse, una manera de reaccionar. Entonces, ahí tenemos que ser siempre muy prudentes. Y yo creo que además hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que fallar y no tenemos que tampoco echarnos las manos a la cabeza ni ponernos a pedir todo el rato como, ay, ahora me equivoqué, hacerlo como algo que es muy peligroso ni nada de esto, sino hay que tomarlo con naturalidad. Nos equivocamos, aprendemos con los errores y además aprendemos los padres y los hijos. Yo he sido madre muy joven y después he tenido un hijo ya con 41 años. Y ha sido una manera totalmente diferente de educar a unos hijos que al último. Los primeros nacieron en un hogar donde todavía yo no había tenido un encuentro personal con el Señor. Y el último que nació, cuando yo tenía 40 años, ya nació en un hogar donde yo ya había tenido un encuentro personal con el Señor.
y el trato fue totalmente diferente. El trato con los mayores había sido uno y el trato con el pequeño fue otro. Y aprendí en todos los casos, aprendí de cada uno de esos errores y después, además de todo eso, aún teniendo a un hijo, conociendo al Señor, he cometido muchos fallos y los sigo cometiendo. Pero qué bueno que los podemos resolver y además que él aprende. Y esto a mí me ayuda muchísimo porque tengo la tranquilidad de que esto no le crea ningún conflicto al niño, sino todo lo contrario, que, que, que los niños aprenden de esos errores de los padres y además les gusta que tú puedas hablar con ellos y que puedan opinar también. Y creo que es importante que tengamos esa tranquilidad y que no vivamos estresados. Muchas veces los padres se estresan mucho con cómo se comportan los hijos y cómo tienen que tratar este tema o este otro tema. Creo que tenemos que relajarnos un poco más. Camilo, ¿respetar a los hijos ayuda a ser respetado? Evidentemente, sí. Los chicos, claro que merecen un respeto, merecen en que se les eduque, que se les disciplina, pero también que se les respete. Y como decía Lourdes, muy bien, el niño también tiene que saber que su progenitor le puede decir un momento, oye, mira, lo siento, pero me he equivocado. He pensado esto de ti o esta actitud que tú tenías. O sea, y pienso que eso es bueno. Y yo creo que también hay otra cosa que es fundamental, ¿no? Que no podemos dejar a nuestros hijos en una burbuja tratando de aislarlos de todo el mundo que les rodea, ¿no? El niño también tiene que aprender que en el mundo hay pecado, en el mundo hay guerras, en el mundo hay sufrimiento y ellos en cierta manera hay que dejarlos que participen un poquito de ese mundo y no tratar de sobreprotegerlos tanto que al final estamos haciendo daño en el fondo, ¿no? Yo recuerdo una conversación con un amigo psicólogo hace años que hablaba del efecto vacuna, sino que me corrige Flor si me estoy equivocando, ¿no? Ese efecto le llamaba efecto vacuna, que el niño va creciendo también comprendiendo que la sociedad en que vivimos es imperfecta. Sus papás son imperfectos, la sociedad en que vive es imperfecta, hay fallos por todos lados, pero se intenta entre todos de llevar la familia adelante en el medio y evidentemente entretejido siempre con mucho amor, ¿no? Pero entendiendo, participando de todo eso que es inevitable participar, que vivimos en un mundo en conflicto, en un mundo pecaminoso y formamos parte de él, ¿no? Y tratar de evitar que el chico sea parte de eso de tal manera que no pueda percibirlo, nos estamos equivocando, ¿no? Ellos tienen que entender en el mundo en que viven, ¿no? Por alusiones, Flor, ¿tienes algo que decir? No, está clarísimo que, bueno, hay que pensar también que cuando los niños son pequeños, la visión de sus padres es mi papá todo lo puede. Después, cuando se hacen un poquito más mayores, es bueno, mi papá no puede todo. Y hablo de los papás porque especialmente se comentan con el tema de los papás. Mi papá al principio es fantástico, mi papá puede todo. Después ya mi papá ya no puede todo, esto no tal. Y por último terminan en la adolescencia. Bueno, mis papás, mi papá y mi mamá no se enteran de nada, ¿vale? Y no es referencia para mí. Entonces, lógicamente ellos sí que es muy importante y es sano en esa parte toda, además, de la época de la vida, sean capaces de ver que sus padres no son perfectos, que sus padres no cometen errores, pero que los gestionan de forma adecuada, porque eso obviamente les va a ayudar, ¿vale? Bueno, nuestro tiempo está terminando, pero yo voy a pediros una cosa en un par de minutos para los cuatro, los cinco. Os voy a pedir algo en un par de minutos. Que me digáis en el orden que hemos seguido antes, que me digáis algo que nos hemos dejado en el tintero. Tomás, así muy breve.
Bueno, igual una cosa de la que no hemos hablado es que la vida tiene etapas naturales y esas etapas están un poco trastocadas y eso es uno de los motivos por los cuales la familia está ahora mismo en crisis. La adolescencia no dura hasta los 25. La adolescencia dura lo que ha durado toda la vida. Y la juventud no empieza a los 25 y acaba a los 35. Está demostrado médicamente que hacia los 30 empieza el proceso de envejecimiento. Por tanto, el alargar tanto esas etapas en aras a mi disfrute personal, pues hace que la vida a veces no nos permita madurar cubriendo las etapas naturales. La adolescencia dura entre los 14 a los 16, 17 años y la juventud empieza a terminar a los 27 o 28. Y a partir de ahí, pues lo natural es tener una familia y además es algo que nos construye a nosotros mismos cuando tenemos una familia. Por supuesto, no es la única alternativa. Hay mucha gente que no forma una familia por muchas razones y tiene una vida pues igual de enriquecedora e igual de disfrutada. Pero sin duda, lo natural es que nazcamos en una familia, que nos desarrollamos en ella y que algún día formemos una familia. Y eso, aunque evidentemente exige un sacrificio, también genera un enriquecimiento personal y un aporte a la sociedad. Bueno, el tiempo se agota. Pedro, te quedó algo muy breve porque es que ya hemos cumplido el tiempo, ¿eh? Yo diría que habría que hablar sobre el respeto, la pérdida del respeto y cómo generar el respeto dentro de la familia, ¿no? Creo que eso es una asignatura pendiente. Pues tomaremos nota porque yo lo tengo aquí apuntado. Pues hemos llegado al final. Al final, aunque nos falta todavía la tercera pizca de adobo musical, que además es de las tres que he puesto, es la más bonita. Pero muchas gracias a Camilo, a Flora, a Tomás, a Lourdes, a Pedro, muchas gracias, porque realmente habéis aportado cosas que no estaban directamente específicas en el tema. Y antes de cerrar, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical. Se trata del comienzo del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. Es un movimiento alegre y animado que es interpretado por la Orquesta Joven de la Orquesta Sinfónica de Galicia y la dirige José Miguel Pérez Sierra. Escuchemos, es la pieza más bonita de las tres. Escuchemos.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.